Mira, déjame primero hacer una precisión. Te voy a hablar no como diputado de la Asamblea Nacional, te voy a hablar como rector de una universidad de gestión privada en Venezuela y como miembro del Consejo Nacional de Universidades. Y hago esta precisión porque ese proyecto de ley que se está empezando a trabajar no ha llegado todavía a consideración de la Asamblea Nacional. Yo lo manejo porque soy parte de la Comisión Especial de Rectores que designó el CNU para, primero, sensibilizar acerca de la necesidad del proyecto y segundo, construir el proyecto. Tú lo acabas de decir, la ley de universidades vigente fue promulgada originalmente en 1958 y fue enmendada en 1970. Imagínate cuánto ha cambiado la educación. Mi mamá nació en el 57, ¿no? Bueno, imagínate. Yo estoy seguro que ella vio clases en un pizarrón con tiza y no conoció la calculadora y no conoció naturalmente nada de estos adelantos telemáticos que existen. Entonces, en esta primera etapa, reitero, en el mes de enero, que ya transcurrió, y febrero, estamos dedicados a sensibilizar acerca de la necesidad de que tengamos una nueva ley de educación universitaria que se va a llamar porque incluye también los institutos y colegios universitarios. Entonces, esa ley es urgente, es necesaria, el mundo ha cambiado, la educación ha cambiado muchísimo y tras la pandemia cambió mucho más, porque la obligatoriedad de recurrir a formas remotas de enseñanza hizo que todas las instituciones universitarias, educativas del mundo en general, cambiaran, aceleraran los cambios. Entonces, es necesaria la ley, es necesario que se haga en la más amplia consulta y así hemos diseñado el proceso. Pasado estos 2 primeros meses vamos a entrar en un proceso en el cual se consultará a la totalidad de las comunidades universitarias, pero también a quienes no siendo miembros de las comunidades universitarias tienen relación con el sector educativo universitario. Entonces queremos una ley producto del más amplio consenso, eso es un tema realmente complejo. Y en este momento estamos revisando 7 proyectos de ley que en los últimos 12 años en Venezuela se consideraron. Una vez el primer proyecto es de 2010, que fue aprobado incluso por la Asamblea Nacional, pero no promulgado por el presidente Hugo Chávez. Hugo Chávez es una de las pocas leyes que devolvió a la Asamblea Nacional y no entró en vigencia. Luego hay proyectos preparados por profesores, investigadores de la UCB, de la ULA, de la UCLA. Hay un paso adelante entonces. Hay 7 documentos, nos sirven de base. Una vez que concluyamos esa revisión, entonces empezará a construirse, reitero, bajo principios que son fundamentales. Hay que atender el principio de la internacionalización, hay que atender un principio vinculado a la virtualización, hay que revisar y mantener e implantar el tema de las acreditaciones. Venezuela es uno de los pocos países del mundo donde las instituciones educativas no se acreditan. Es necesario también garantizar la pertinencia de las carreras, la actualización de los programas. Yo te comentaba fuera de cámara que soy chancellor de una universidad en los Estados Unidos y cabalgo entre esa actividad, las actividades en Venezuela. Y una de las cosas que me llama la atención es que estás obligado recurrentemente a actualizar tus programas. Esta madrugada, antes de salir para aquí, estaba revisando precisamente 2 nuevos programas que vamos a someter a consideración de los acreditadores en Estados Unidos. Un programa en gerencia y otro programa en recursos humanos. Tú pudieras decir, bueno, pero ¿qué tanto cambia? Bueno, cambia muchísimo. Imagínate tú, comunicador social. El mundo cambia aceleradamente. Yo estoy seguro que aquí hay periodistas que aprendieron, tú sabes, en una máquina de escribir. Por supuesto. Entonces, se necesita una ley que se corresponda con más que las necesidades de hoy, con las del mañana, porque eso también es importante, que la ley que se diseñe y se presente a la Asamblea Nacional no puede atender solamente al hoy, sino que tenemos que tener claro que puede tener muchos años de vigencia, de tal manera que eso va a ser un proceso interesante, pero yo garantizo, porque se lo he oído a los rectores, lo he oído de todos los miembros del Consejo Nacional de Universidades, de las autoridades del Ministerio de Educación Universitaria y de la Secretaría Permanente del Consejo Nacional de Universidades, de que vamos a diseñarla, vamos a escribirla en el más amplio concepto. El de la autonomía, por cierto, es uno de los más sagrados y todos compartimos ese criterio de autonomía académica. Y también hay que abordar, por cierto, y no puedo dejarlo, y esto es una reflexión personal, un tema inherente al funcionamiento de las universidades en Venezuela, que es el financiamiento. O sea, tú no puedes pensar que solamente el Estado va a hacer aporte al funcionamiento de las universidades, porque puede pasar una situación como la de hoy, donde las universidades, sobre todo las de gestión pública, viven en permanentes restricciones presupuestarias financieras. Hay que abordar el problema del financiamiento, la participación de otros sectores en el financiamiento de la universidad. Este es un criterio personal en base a las experiencias que he visto en otros países del mundo. Ayer estaban con nosotros acá un estudiante de la UCB, bueno, nos habla del tema presupuestario, del tema de la autonomía, pero más allá de eso, la valoración que tiene la Universidad Venezolana en el mundo, ¿no? Yo fui dirigente estudiantil hace
un montón de años. Okay. Y las consignas de hace un montón de años son las mismas de hoy. Presupuesto justo ya. Claro. Es decir, cuando yo era dirigente estudiantil, secuestré en algunas ocasiones, y Dios me perdone, porque ahora son amigos míos, a las autoridades universitarias de la institución donde cursaba en la UDO. ¿Por qué? Bajo el grito, presupuesto ya, presupuesto ya. Es decir, el problema presupuestario en las universidades yo creo que es más viejo que la propia universidad. Entonces, ese es un tema que hay que tocar de tal manera de garantizar financiamiento que haga posible, presupuesto para la investigación, presupuesto para la docencia y sobre todo, y quiero terminar allí, con salarios decentes para los docentes, para los empleados, para los trabajadores y para las trabajadoras. Programas de protección social que hagan posible que la actividad docente sea otra vez una actividad digna, que no solamente nos haga sentir orgullosos de ejercerla, sino también le permita una vida de calidad a la familia. Los docentes venezolanos hoy, en general, pero los universitarios en particular están muy, muy mal remunerados, producto naturalmente de toda esta crisis que vivimos. Yo diría que pocos asalariados tienen un salario decente, pero eso hay que abordarlo. Es más recurrente el tema del salario, los trabajadores. Pero reitero, eso no se resuelve por la vía del financiamiento del Estado. Diputado, se nos va el tiempo. Preguntan por acá, Ramón Ramos, ¿cuándo desde el Parlamento se va a discutir una ley que beneficie realmente a la clase trabajadora, pensionados y jubilados? El tema del salario. Y lo voy a unir a este que dice Náufrago 27. Buen día de su invitado, porque el gobierno quiere que los venezolanos paguemos impuestos cuando los sueldos y salarios no valen nada. ¿Por qué no le ponen mano dura y dolarizan los sueldos y salarios o los llevan a que sean más productivos? De eso sí no hablan nada. En el caso segundo tendríamos que tener un programa especial. Cuando yo hice mi posgrado en Estados Unidos hace también un montón de años, mi tesis versó sobre si era conveniente la dolarización para Venezuela. Entonces, ese es un tema complicado, sobre todo porque la autonomía de gestión financiera bancaria de Venezuela desaparecería porque el Banco Central sería la Reserva Federal Americana, pero eso es otro tema largo. Pero en cualquier caso, lo que tú acabas de plantear fue objeto de consideración en la penúltima reunión de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación, que tenemos que abordar con muchísima urgencia el tema del salario. Y a propósito del 1 de mayo que está cerca, lo tenemos que hacer con mucha mayor prontitud, porque si hay algo que uno oye una y otra vez, en donde quiera que está, es la necesidad de que los sueldos sean dignos. Bolívar Divisa dice, un tema que ya tocamos, pero vamos a pulsar nuevamente su opinión. Señor diputado Eduardo Martínez, vemos cómo mueren ahogados y asesinados muchos venezolanos en las costas de Trinidad y Tobago. ¿Por qué ese silencio de la Asamblea Nacional en defender los derechos humanos de esos venezolanos fallecidos huyendo del país? ¿Usted qué opina? Bueno, yo estoy seguro que en la sesión de hoy vamos a tratar el tema. Es decir, el lamentable fallecimiento de la bebé de unos 7 meses se produjo hace unas horas atrás y naturalmente no estaba en ese momento de sesiones la Asamblea. Seguro que hoy nos pronunciamos y nos tenemos que pronunciar como debe ser, con un enérgico reclamo al gobierno de Trinidad, cuyos funcionarios armados dispararon sobre un bote inflable con hombres, mujeres y niños y bebés absolutamente desarmados. Debe estar por encima de todo el derecho a la vida, ¿no? Y sobre todo cuando se trata de situaciones vulnerables, estas personas que... Priva sobre todo. Yo incluso vi una foto de una patrullera que supuestamente fue la que embistió a estos venezolanos que, bueno, buscaban llegar a Trinidad. De tal manera que, reitero, no puede haber otra conducta distinta a indignación mezclado con tristeza en este caso tan lamentable. Dios tenga con él este bebé y le dé comprensión y fuerza a su familia, especialmente a su mamá, que todavía está en Trinidad. Claro. Y estaba, digamos, reclamando el cuerpo de su bebé. Sí, pues además está retenida por inmigración. Muy compleja. Diputado, gracias por venir a los... Oh, gracias, Seiri. Siempre es bueno analizar. Y está trabajando horas extras. Sí, exacto. Me dice el jefe de prensa, el diputado, que esto se va a llamar Seguir a las 6 ahora, porque estoy solo. Para conocimiento de la audiencia, Rosa estaba